Vamos a comenzar con Corintios, ¿cierto? Entonces, vamos a Primera de Corintios 12. Vamos ahí todos, por favor. Primera de Corintios 12. Versículo 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otra versión, esa es la Reina Valera, ¿cierto? En otra versión dice: hermanos, no quiero que ustedes, quiero que ustedes sepan, eso dice la Biblia, Dios habla hoy, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. La Biblia de las Américas dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿Ya? Y la Nueva Versión Internacional dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas personas, inclusive creyentes, pueden creer, por ejemplo, si les dicen: oh, hubo una bruja y yo hice una maldición, les es más fácil creer eso a que Dios también, hay áreas, en el área espiritual Él se mueve de cierta forma. Creen lo negativo y les cuesta mucho creer en lo positivo de Dios. Satanás es un imitador y creen más en la imitación que en lo verdadero. Entonces, en este asunto de las manifestaciones del Espíritu Santo o de los dones del Espíritu Santo, hay mucha ignorancia todavía en el cuerpo de Cristo, porque a veces nos quedamos con la experiencia, pero no tenemos la palabra que afirme esa experiencia. Entonces, en este ámbito debemos entender que es importante que lo comprendamos totalmente y que podamos decir: wow, hay algo, esta es la forma en que Dios se mueve. Nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando Dios viene a morar en nosotros, ¿cierto? Hay un mundo espiritual que se abre para nosotros. Esa debería ser como el agua para el pez. Nosotros deberíamos movernos fácilmente en el ámbito del espíritu, saber interpretar la forma en que Él nos habla, saber interpretar la forma en que en la que Él opera. Pero muchas veces hay gente que, como digo, que está fuera de Dios, que le creemos más y entendemos más cómo operan a cómo opera Dios en este ámbito. Dice la Biblia que no quiere que ignoremos, ¿cierto? Y ignorar es falta de conocimiento. Dice, el remedio para ignorar, para la ignorancia es enseñar, es conocer. Ahora, nosotros, Pablo en la otra versión decía: quiero que sepan. Es muy importante porque Él quiere que sepamos, quiere que entendamos algo. El conocer nos lleva a un entendimiento. Y la Biblia dice que ese entendimiento sobre las manifestaciones, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre esto que Dios nos dio, entonces es bueno. Él quiere que lo entendamos. La palabra dones, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con esto o manifestaciones, porque en realidad la palabra dones ahí no existe, la palabra original es manifestaciones, ¿ya? Y dentro de las manifestaciones están los dones. Pero hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Mucha gente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, si somos ignorantes en eso, o vamos a fluir mal, o vamos a entender mal algo, o sencillamente lo vamos a rechazar. ¿Le ha pasado a usted que cuando algo no lo conoce es como: no quiero eso? Entonces, le produce un rechazo. Cuando usted conoce, entonces es más fácil, se abre más a que eso suceda en su vida. Insisto, para nosotros los creyentes debería ser como movernos como pez en el agua. El ámbito espiritual no debiese ser desconocido para nosotros, porque si no sabemos y no nos manejamos en ese ámbito espiritual, entonces somos como paralíticos, como inválidos espirituales. Es como tener
saber que podemos tener acceso a una revelación, a un mundo que Dios ha puesto para nosotros, pero nosotros mismos nos cortamos, ¿cierto? Y no accedemos a ello. Es tan importante porque en esto es donde está muchas veces el impacto que podemos producir en la vida de las personas. Todo esto, todas las manifestaciones del Espíritu Santo son de beneficio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No hay nada que Dios haga que sea genuino del Espíritu Santo que no sea de beneficio para nosotros. Muchas veces la gente ve gente que, por ejemplo, una manifestación del Espíritu Santo, la risa, ¿cierto? El gozo. Hay gente que no la entiende, pero no entienden que, por ejemplo, en una reunión de hermanos en la congregación, cederse esa unción, lo hace el cederse esa unción, cederse esa manifestación, hace que luego, cuando estamos en la calle, seamos osados en cedernos a otra manifestación, como por ejemplo, que tú vayas por la calle y sepas que la persona que viene enfrente tiene una enfermedad y Dios te diga que ores por ello. Hay gente que no se cede en la iglesia, menos se cede afuera. Hay gente que tiene vergüenza de hacerlo entre sus hermanos, entre sus pares, en su casa, frente a su familia. ¿Cómo lo va a hacer en un restaurante? ¿Cómo lo va a hacer en la calle? ¿Cómo lo van a hacer en las salas de clase, en la universidad o en el colegio? ¿Cómo van a poder impactar cuando el Espíritu Santo te está mostrando algo? Hace poco estuve conversando con alguien que me decía que subió una chica al taxi, la chica iba muy mal, finalmente pudo conversar con ella, la dejó en el lugar que ella le pidió y cuando la dejó y se fue, el Espíritu Santo no lo dejó tranquilo, se tuvo que devolver, se devolvió, la buscó, conversó con ella, pudo tener un tiempo. La chica recibió al Señor y le dice, al final le dice, tú no sabes lo que has hecho, yo vine a este lugar a matarme. Y eso ser sensible al Espíritu Santo, esto que él se fue, pero él sentía que el Espíritu Santo no lo dejaba tranquilo acerca de ella, se devolvió a buscarla. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Pero decimos, no, son cosas nuestras, no, estoy loco, porque no conocemos. Y eso nos hace pasar por alto, porque no conocemos. Por eso es tan importante. En la iglesia de Corinto había un mover del Espíritu Santo, siempre habían dones manifestándose, pero aún así Pablo le dice, conozcan, porque no es solamente el fluir en las manifestaciones del Espíritu Santo, la risa, el gozo y el danzar y muchas otras cosas, es el primer paso porque son cosas naturales que tú puedes ver, pero ¿qué pasa cuando es algo que no ves? Y el Espíritu Santo te impulsa a hacer algo en ese ámbito. Como, por ejemplo, si Dios te dice que ores por una persona que tiene una enfermedad que no se ve a la vista, que no puedes chequear inmediatamente. Entonces, es bueno haber fluido antes en lo otro. Mucha gente no fluye en el Espíritu Santo, no le gusta meterse en la unción, no le gusta meterse en las manifestaciones, y Dios respeta eso. Nunca te va a obligar. Pero hay gente que no le gusta sencillamente porque su yo es muy grande. Entonces no pueden perder su dignidad. No pueden despeinarse un poco. ¿Cómo yo voy a...? Yo conozco a una mujer que había una unción preciosa para danzar en esa oportunidad. Dijo, yo sé cómo se danza y yo no voy a hacer el ridículo. Y era de beneficio, podía haber... eso que estaba ahí, ella era un líder de la iglesia, pudo haber desatado algo en la congregación. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque no era agradable a sus ojos. Entonces, el evangelio nuestro no consiste solamente en palabras, en estar bien vestido, en pararnos dignamente. No, el evangelio consiste en poder. El evangelio consiste en demostración del Espíritu Santo. Y eso lo aprendemos en casa. Eso lo aprendemos en la iglesia. Tan importante es como que estés comiendo solamente verduras y nunca comas carne. Te falta la proteína, te falta la otra parte,
te falta alimentarte del otro lado, entonces tu dieta es flaca, te falta algo, eres débil en un área. La Biblia habla de que debemos procurar, y eso está más adelante. Sigamos leyendo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. El Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada manifestación del Espíritu, cada vez que la unción está presente, es para provecho de algo. No es para que quede así en el aire, no, vino por algo. Es para provecho de alguien. ¿Y alguien quién es? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y espíritus, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es tan importante esto. Vamos a ver después con detalle todo eso que nombramos ahí, pero es uno, el Espíritu, el que está a cargo. Y reparte como Él quiere. En el versículo que leímos recién, el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay dos teorías al respecto de esta escritura. Una es que los dones del Espíritu Santo son administrados a diferentes personas en diferentes maneras. Y la diversidad de operación es que opera de diferentes modos, no siempre de la misma forma, en diferentes individuos. Esto yo lo he visto y puedo dar fe. Hay personas que pasan por el lado y a alguien le dice, sé sano. Y la persona es sana. Me ha pasado a mí misma que he estado en otra oportunidad y el Señor me ha guiado. Me acuerdo una vez, y todavía piensa que voy a seguir ministrándola de la misma manera, y el Señor me dijo, dale una cachetada. Entonces yo dije, Señor, ¿estás seguro? En ese caso, uno sigue orando. Y si estás seguro, entonces le preguntas al Señor y eso vuelve. Tú le dices, Señor, ¿esto es tuyo? Sí. Ok. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Quieres estar seguro? ¿Cierto? Porque si da una cachetada y después te la devuelven es grave. ¿Ya? Y esta persona en ese momento estaba con algo en su cabeza, había vuelto una recaída, una depresión muy fuerte y era como, ella sentía un peso que no la dejaba hacer nada. Entonces yo me paré frente a ella y le dije, tú sabes que el Espíritu Santo opera de diferentes formas, ¿cierto? Me dice, sí, ok, cierra los ojos y confía en mí. Entonces me paré frente a ella y ¡fua! Le di una cachetada. Ella me dijo, en ese momento fue como algo que se removió y fui libre de algo. Salió el peso que tenía sobre mí. Y dije, gloria a Dios, escuché bien. Pero a lo mejor en otra ocasión puede que el Espíritu Santo solamente me diga, pon la mano o declara algo o hazlo de esta forma. Pero el resultado va a ser el mismo y puede ser el mismo don fluyendo de una diferente manera. Ahora, la otra postura es que hay diversidad de dones, o sea, hay dones diferentes, también hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Tú operas. Los dones no te pertenecen, pero en tu ministerio, tu equipamiento, tú operas en eso. O sea, tienes que saber primero a qué Dios te ha llamado. Si eres pastor, lo más probable es que venga acompañado de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidades. Lo más probable es que se manifieste esto en tu ministerio. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo lo necesita. Si eres un evangelista, lo más probable es que esté el hacer milagros, dones de sanidades. ¿Por qué?
porque va con el llamado. Es como que te pongan el uniforme o te digan que eres Superman y no te dan el uniforme de Superman. El equipamiento viene junto con el llamado. Y tienes que, por eso es tan importante el conocer. Dios me ha llamado a algo, entonces conozco, ¿cierto? Y eso me da seguridad. ¿Usted ha visto alguna vez un pez preocupado en el agua? Excepto en Nemo, ¿cierto? Pero ¿ha visto un pez preocupado en el agua? No sé dónde ir, no sé para dónde ir. ¡Ay! No sé si voy a poder respirar. ¿Ha visto un pez así? No. ¿Cómo está? Tranquilo, porque es su medio. Es su medio ambiente y ese medio ambiente es seguro y natural para él. Así deberíamos ser nosotros en el espíritu. Saber movernos con Él, conocer cuando Él viene, conocer, nosotros podemos percibir, eso no es algo que solamente las personas que están en el púlpito o los grandes ministros pueden percibir, eso es algo que está disponible para todos nosotros. Nosotros podemos estar sentados mientras otra persona predica y percibimos, wow, viene palabra de sabiduría, viene profecía, va a haber un mover, wow, viene la unción para danzar y apenas tú percibes la unción, saltas en la unción y corres en ella. Pero, ¿por qué? Porque te haces sensible a eso. Entiendes que eres parte de eso. Tú eres pez en el agua en eso. Y hay diferentes formas, diferentes ríos. A veces solamente el hecho de que tú leas la escritura y dices, wow, esto es maravilloso. Y eso te da un gozo dentro de ti porque se ilumina tu entendimiento y no hay otra reacción que, gloria a Dios, y vamos danzando o nos gozamos. Eso no está mal. Eso para nosotros debería ser natural. Lo que pasa es que nosotros vivimos eso cuando hace un gol Chile. Cuando, no sé, cuando nos dan un bono inesperado. Cuando recibimos una excelente noticia. Pero qué mejor noticia que las buenas nuevas para nosotros. Cuando entendemos, soy una nueva criatura. ¡Wow! Las cosas viejas pasaron. Pueden haber cambios radicales en mi vida. Dios ha dicho algo diferente de mí. Toda la vida me dijeron algo, pero Dios ha hablado a mi vida y yo recién ahora me doy cuenta. Soy un hijo amado. Soy aceptado. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Y tú te gozas en eso. El gozo es una expresión y es una manifestación a la vez, pero una expresión de algo que está dentro de ti. Lo que pasa es que a veces el medio, ¿cierto?, te enseña a que, no, pues, ¿cómo vas a hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo te vas a mover así? O esto es solamente exclusivo para este sector, no para ti. Hay otros que lo miran de lejos, así como, no, sí es bonito, pero no es para mí. Bueno, tú mismo te estás cortando, no solamente de eso, te estás cortando de mucho más. Porque ese es el primer paso para mucho más. Cuando tú entiendes los caminos, los ríos, cómo fluye el Espíritu Santo, entonces tu vida como creyente también es más fácil. Ser guiado es más fácil. Todo fluye mejor, todo es mejor. Es que las personas, lo sobrenatural, cuando toca lo natural, todos reaccionamos de manera distinta. Lo que pasa es que en la iglesia en general la gente está acostumbrada a que todos lloren. Somos todos unos cristianos llorones, me incluyo. Pero a veces ese llanto es de alegría, es de gozo. Es como, wow, qué hermoso. Y eso también es una expresión. Y eso está bien. Eso también está bien. Pero no me refiero yo que hay iglesias que si la gente solamente tiene permiso para llorar. Si la gente se ríe un poco más fuerte, es un problema. Pero ¿conoces tú la vida de esa persona? ¿Cómo la verdad ha calado en esa persona? El cambio, la transformación que ha habido, que esa persona no puede callar, no puede contener eso que está dentro y de alguna manera lo expresa. Cuando está la presencia del Espíritu Santo más tangible, podríamos decir así, y tú tienes un toque, se junta tu cuerpo natural con esto que es sobrenatural, a veces sucumbe tu cuerpo natural y caes. Bueno, está bien, a veces te gozas, a veces lloras, a veces danzas, a veces corres. Pero
lo que yo quiero decirles es que debemos estar abiertos a eso. No cerrarnos, porque muchas veces las personas se cierran porque no conocen. Es importante conocer. Yo he visto gente sanada a través de una manifestación de gozo. He visto caderas puestas en posición mientras se gozaban en el suelo. Se paran sanos. Tumores desaparecer mientras hay una manifestación del Espíritu Santo. Gente que está acostumbrada que vayan y que oren por ellos solamente y para que sean sanos. Y tú le dices, gózate en la verdad, que por la llaga de Jesucristo tú ya has sido sanado. Y la gente empieza a levantar sus manos, su voz, y de repente empieza a llenarse de gozo, y cuando termina eso, están sanos. Muchas veces nos han enseñado a recibir de una sola manera. Podemos recibir por la palabra, podemos recibir por imposición de manos, pero también es verdad cuando te gozas en esa verdad y puedes recibir. Sigamos leyendo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí empieza a hablar del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y de cómo Él ordena la iglesia, porque aquí en Corintios lo que Pablo está haciendo, está ordenando el funcionamiento de la iglesia y de los cultos también, ¿cierto? De las reuniones. Entonces, el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, cada uno de nosotros en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Dios ha puesto diferentes personas en la iglesia. Y aquí viene uno de los versículos que normalmente se usa equivocadamente. Dice, ¿son todos apóstoles? No. La respuesta es no. Entonces dice, ¿son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Y aquí está hablando del don de lenguas. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué está pasando aquí? Mucha gente usa este versículo para decir que no todas las personas deben hablar en lenguas, porque no entienden a qué se refiere. Eso es parte de lo que vamos a estudiar. Eso es parte de lo que vamos a entender. Todos nosotros tenemos acceso a orar y ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí esto específicamente, si se fijan, el contexto está hablando de dones. Y el contexto que está hablando aquí, está hablando de dones, ¿cuáles? Ministeriales, y luego está hablando de dones del Espíritu Santo. Y dentro de los dones del Espíritu Santo, cuando empieza a hablar todos milagros, todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, está dentro de los dones. Muchas personas dicen que no, esto no es algo que es para todo, y usan específicamente ese versículo, sacado de contexto. Vamos a seguir leyendo. Dice, procurad pues los dones mejores. ¿Qué significa procurar? Intentar conseguir, lograr, ocuparse, buscar fervorosamente, una y otra vez, anhelar ansiosamente. Primero debes conocer. Una vez que conoces, lo puedes desear. Luego que lo deseas, dice la Biblia, que oremos por ello. Y aquí después Pablo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cómo puedes fluir en esto mejor? Y habla del amor, caminar en amor. ¿Por qué? Porque esto no es para ti. Siempre los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo apuntan a Cristo. Siempre las apuntan a Cristo. Cristo es la fuente de todo esto. Cristo es el que dio una porción para los apóstoles, una porción para los profetas. El Espíritu Santo, como Él quiere, manifiesta los dones, se manifiesta a sí mismo. ¿Sabes lo que significa la palabra manifestación? Viene de mano y fiesta. Es la mano de Dios para que tengas una fiesta bajo la mano de Dios. Amén. Una manifestación de Dios.
Entonces hay muchas personas que no entienden, por lo tanto no desean. No, porque esta cosa de las profecías es rara. No, a mí me da cosa, porque no entienden. Cuando tú no entiendes algo, muchas veces te produce temor. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre el agua y están los discípulos en la barca y dicen, ¡ah, un fantasma! Cuando él dijo, yo soy, escucharon la voz, conocieron quién era y dijeron, es Jesús. Pero al principio tuvieron un rechazo porque no conocían, no lo veían claramente. Si no entienden esto claramente, muchas personas lo rechazan, lo dejan de lado. Por lo tanto, no lo desean. Ahora, tenemos el caso que nos han hablado tan mal de los corintios que todos dicen, oh, pero es que estas iglesias donde se manifiesta el Espíritu Santo así son todos carnales. No, es verdad que las manifestaciones del Espíritu Santo no son una aprobación de tu carácter como creyente. Alguien una vez me dijo, ¿cómo tal persona puede hablar en lengua si su vida es aquí, aquí y acá y acá? Le dije, es un regalo. No porque hable en lengua o porque se manifieste el Espíritu Santo significa que está aprobando el carácter de la persona. Esa misma persona, una vez hablaba con un pastor que casi se le pararon los pelos, pero no tenía mucho. Me dijo, estábamos en la mesa y yo le digo, ¿y si viene una prostituta a la iglesia? Conoce al Señor, recibe a Cristo en su corazón, es llena del Espíritu Santo. Y viene un mes y en la tercera semana del mes escucha dentro de ella que hay que orar por una persona que tiene una dolencia. No, me dijo, los instrumentos de Dios tienen que ser santificados. Bueno, ya fuimos apartados por Dios, ¿qué significa santificado? ¿Por qué Dios no podría usar a esa persona que es un nacido de nuevo como tú? Duele, ¿cierto? No, pues que yo llevo 20 años en el Evangelio y Dios nunca me ha mostrado algo así. A lo mejor nunca te has cedido y tiene que buscar a alguien nuevo que no tiene tantos peros en su cabeza para poder mostrarle a Él. Porque lo que Él quiere es sanar a esa persona que está ahí en la congregación. Muchas personas tienen tantas trabas en su mente que apagan o contristan el espíritu y no lo dejan fluir. Dios te está hablando constantemente. Dios siempre está tratando contigo. Lo que pasa es que nosotros queremos que aparezca uno de esos letreros publicitarios que están de moda hoy en día, ¿cierto? Que nos caiga en la cabeza para entender Dios me ama. Esperamos que Dios nos dé con un mazo en la cabeza para tener ciertas verdades que están escritas. Entonces, mira, esto es tan simple como esto. Tú tomas el diario, es Mercurio, ¿cierto? Porque aquí nadie lee la cuarta. Es Mercurio. Abres el diario, porque si no estarían pegados en la primera hoja, nunca la abrirían. Y dice, la noticia que escuchamos hoy día, se pronostica para este verano que van a haber de 4 a 6 grados más en la zona central de Chile. Y tú dices, ¡wow! Un meteorólogo, una ciencia que no es exacta, ¿cierto? Y tú dices, ¡wow! Voy a ir a comprar un ventilador más grande. Pero no tengo plata para ese ventilador. Voy a ver qué hago, porque ahora que va a ser más calor, ¿qué voy a hacer? Voy a la Escritura y dice que Dios suple todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Sí, pero no sé qué voy a hacer porque en realidad no tengo plata. ¿A quién le creí más? ¿Al diario? Que a lo que estaba escrito. Eso hacemos. Normalmente hacemos eso. Entonces, no nos basta con esto. Esperamos que Dios aparezca un ángel, aparezca cosas que suceden, pero no todos los días y cosas que no buscamos. ¿Ya? Dios, si necesita, nos puede hablar por un burro, como hoy, ¿cierto? Una burra puede ser. ¿Ya? Menos mal que no hablo burradas. Pero Dios
no necesita, cuando Él trata contigo, si Él tiene que llegar con así un letrero que te caiga en la cabeza para que tú entiendas una verdad, es porque te habló tantas veces antes y tú no escuchaste y lo pasaste por alto. Entonces cuando se mueve el Espíritu Santo, sobre todo en una reunión de hermanos, no estoy hablando ni siquiera solo de iglesia, en una reunión de hermanos, en tu casa, con tu familia, tú le das espacio, porque de repente estamos tan apurados, ¿cierto? Y le damos espacio al Espíritu Santo para que Él se mueva con libertad. Tú puedes percibir que algo quiere hacer Él. Entonces, ese conocerlo y ese autorizarte tú a fluir en eso, te va a hacer después que en la calle, que en tu trabajo, que en otras cosas, tú seas usado. Hay gente que ni siquiera es capaz de ir a un restaurante y orar. Hay gente que cuando ora en un restaurante, amén. Yo conozco gente que ha estado en un restaurante, levanta su mano y dice, gloria a Dios, porque tú siempre bendices, Señor, y esta comida, Señor, está apartada, santificada para mí. Gracias, Señor, gracias, Padre, amén. Y comen. Y todas las mesas así. Claro, es diferente, pero pasa lo mismo si hay en otra mesa que están hablando garabato. Para nosotros es más fácil aceptar eso que aceptar que un cristiano levante la voz en un restaurante. Eso contaba la historia de un predicador que tiene que tomar el ascensor, se mete al ascensor y cuando está en el ascensor todos están hablando garabatos y cosas así. Y él se pone a orar en lenguas. Y toda la gente lo mira así como, este está loco. Y le piden, así como, por favor, cálmese, tranquilícese. Bueno, y le dije, ¿por qué tengo que estar escuchándolo usted hablar garabato? Prefiero escucharme hablar en el Espíritu a mí. Muchas veces nuestros peros están aquí. Y no nos cedemos, nos dejamos fluir, porque estamos más conscientes de lo que piensan los demás, de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho. Si esto es de provecho para el cuerpo de Cristo, yo lo quiero. Si esto es de provecho para mis hermanos, yo lo quiero, Señor. Yo partí sin creer en ninguna de estas cosas. Nosotros nos parábamos al lado del pastor a ver si empujaba a la gente. Así éramos nosotros, porque no creíamos nada. Pero una cosa hicimos, dijimos, Señor, si esto es tuyo, queremos aprender y queremos saber. La primera vez que yo me gocé fue porque vino un predicador que era Rubén Maraví, lo seguimos, 11 de septiembre, a una iglesia en Maipú. Nosotros vivíamos en la Florida, cuando no había la carretera, la autopista central y todo eso, era Vespucio solamente. Y ustedes saben cómo estaban después las barricadas en Vespucio. Lo seguimos con los 2 niños pequeños, y él hace un llamado, ¿quién quiere aprender a gozarse en el Señor? Y yo tenía a la Natalia en brazo, mirá Juan Carlos, se la pasé y pasé adelante. Y el Bastián era chiquitito. Y él dijo, esto dice la Escritura, esto dice la Escritura. Ok, comiencen ustedes a gozarse. Comiencen a decir, ja, 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 ja. Y yo lo miré, dije, no pienso. Y después dije, pero él leyó la Escritura. Esto es Dios. Y él me quiere enseñar algo. Voy a aprender. Ja, 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 ja. Y él seguía diciendo, digan conmigo, ja, 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 ja. Porque es mi decisión meterme en el río. Ja, 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 ja. Y después yo estaba, ja, 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 ja. Y el Bastián estaba al lado mío parado y hacía así. La mamá era súper compuesta. La mamá nunca tenía un pelo desordenado. La mamá era súper ordenada. Jamás hacía algo, una ridiculez en público. Y estaba frente a toda una congregación, que ni siquiera era la suya, riéndose a carcajadas y casi tirada en el suelo. En ese día perdí la vergüenza. Ese día dije, wow, con Dios. Con Dios. Hay algo diferente. Eso, el conocer te da osadía. No el que ponga las manos sobre ti 20 veces. El conocer te da osadía. Cuando tú conoces la voz de Dios y te dice, hay una persona aquí que tiene un tumor, que está pasando esto. Tú, si no tienes osadía, no lo hablas. Te callas.
¿Cuántas veces yo me callé? Después de la tarde me llamaban por teléfono a la casa, estamos orando por la hermana tanto que le pasó a esto. Yo estaba ahí en la congregación durante la alabanza y el Señor me estaba diciendo, hay que orar por ella, tiene este problema. Y yo callada, por vergüenza, porque mi yo era demasiado grande, porque la timidez y la vergüenza es orgullo. Y yo no hablaba. Y ahí en mi casa llorando, orando por la hermana, pidiéndole perdón al Señor por no haber abierto mi boca. Porque Él me estaba mostrando que había que orar por ella. Tenemos que abrirnos al fluir del Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo. Tenemos que desearlo. Tenemos que orar por ello. Tenemos que dejar que esto se manifieste en nuestras vidas. Se supone que somos espirituales, somos seres espirituales. No eres primero alma, eres primero espíritu. Tienes que ser consciente de cuál es tu naturaleza. Dios se mueve así. Entonces tú caminas, Jesús nos mostró cómo caminar en la tierra. Él se movía así. Él nos mostró las manifestaciones del Espíritu Santo. Él se gozó, Él sanó enfermos, Él tenía palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, operaba en milagros, operaba en el don de fe. Él nos mostró cómo hacerlo, un hombre ungido por el Espíritu Santo caminando en la tierra en medio de nosotros. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia tuya está aquí. Porque no te has dado cuenta que eres uno en Él, que ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y que Dios quiere alcanzar al mundo. Conozco un hombre que se sentaba en las plazas, estaba en las plazas orando en el Espíritu, un bautista fundamentalista, de esos que no oran en lenguas. Él había sido lleno del Espíritu Santo y oraba en otras lenguas. Y estaba sentado en la plaza orando. Y de repente pasaba una persona y le decía, ¡ay, tú! Y la persona así como, ¿quién? Tú. Mira, lo que pasa con tu hija es esto. Y Dios tiene esto para tu vida. Y la persona, ¡wow!, se ponía a llorar. ¿Quieres recibir a Cristo? Oraba por los enfermos en la calle. Él era cinturón negro, karateca, cinturón negro. Le estaba predicando un abuelito en la calle. Y se acercó y fue a predicarle. El hijo vio que él se acercó y el hijo pensó que le iba a hacer otra cosa al abuelito. Vino, se dio vuelta y le dio un combo a mi amigo, cinturón negro. Lo podía haber hecho pebre. ¿Y él qué hizo? Le dijo, disculpa si molesta a tu padre. Lo único que estaba haciendo era darle una buena noticia. Cuando llega el punto que tus conocimientos naturales no valen nada al lado de lo que Dios tiene. Cuando tu apoyo no está en lo natural, cuando tu apoyo está en lo espiritual. Cuando entiendes que tu habilidad, tu mayor habilidad está allí. No significa que en lo natural no tenemos que hacer nada. Significa que nuestro mayor apoyo está allí. Y confiamos más en lo que Él ha dicho que en lo que yo pueda hacer. Amén. Tratemos de seguir. Entonces, capítulo 13 habla del amor, ¿cierto? Ese es el mejor camino. Después dice, en el 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Los corintios, el problema que tenía que llegaban a la iglesia y todos hablaban en lengua. Si yo me paro aquí frente a usted y empiezo, es que esto no más que por y pre que no voy a te por que más si so chi tiene más cara. No me quiere pues si sa story ni más cara tú si te parene. ¿Alguien entendió algo? A menos que haya interpretación. ¿Cierto? Ese es el orden que está poniendo Pablo acá. En la iglesia se daban esos excesos. Entonces él no está diciendo, y lo vamos a entender, que él no está diciendo, nunca hablen. Solamente que en las reuniones, si no hay interpretación, no es bueno que se paren a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque interrumpen el fluir. No sé si usted ha estado, pero yo he estado en reuniones en iglesia donde el pastor está predicando y de repente se para un hermano por allá y empieza, chápala, 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 y distrae toda la atención. El Espíritu Santo nunca se va
va a chocar consigo mismo. Él le dio la autoridad a la persona que está predicando. Y si hay algo que haya un fluir del Espíritu Santo, haya lenguas e interpretación, él va a saber. Entonces, hemos visto ese desorden. Eso es lo que pasaba acá, en la iglesia de Corinto. Sigamos leyendo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Aquí está hablando no del don, sino del hablar en lengua, ¿cierto? Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque la profecía es algo en el lenguaje tuyo, dado a la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí recién leímos que era para edificación, exhortación y consolación. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación, la iglesia entienda. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieron distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea que está diciendo que hay que ponerse de acuerdo para hacer las cosas, ¿cierto? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está diciendo lo que les dije recién, ¿ya? Que aprovecha más si él va y enseña algo que solamente se separan y hablar en lengua. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Hay que orar por eso, ¿cierto? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí hace una separación. Cuando tú oras en lenguas, dice, mi espíritu ora. Entonces tú puedes decir que cuando oras en lenguas, oras en el espíritu. Ahora, cuando oras en tu idioma, en el que tú conoces, dice que tú oras con tu entendimiento. Hay dos formas de las cuales puedes orar. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? No entiende ni palote, ¿cierto? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía a los incrédulos, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona viene a la iglesia, conoce al Señor, es llena del Espíritu Santo, es una señal para él de algo sobrenatural que ha pasado en su vida, de que hay un Dios verdadero, es una cosa tangible para las personas. Y dice que, pero en la iglesia, para la gente de la iglesia, de la congregación, ¿qué es más edificante? Que de entreguen una profecía. Eso está diciendo. Luego dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto y por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, lo que le estaba hablando yo delante de mi amigo, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahí hay un punto, paremos ahí. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada
uno de vosotros. No es algo exclusivo para el pastor, no es algo exclusivo para los líderes, no es algo exclusivo para gente especial. Tú eres especial, tú eres un hijo de Dios, tú puedes fluir en todo esto, no es algo que está reservado para un grupo selecto. Dice, si habla en lengua extraña, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o más, o lo más 3, y por turno, y un intérprete. ¿Qué está haciendo? Está poniendo orden solamente en la reunión, nada más. Dice, y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y no para Dios, y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Qué juzgan? ¿A la persona? No, juzgan lo que ellos hablan. ¿Cómo lo juzgan? A través de la palabra, ¿cierto? Entonces, dice, y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, si yo sé que hay otra persona que está recibiendo, le doy el espacio a esa persona, porque no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros, no es para que alguien brille más que el otro. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué quiere decir? Que esto no es algo que te toma el Señor y tú caes en un trance y tú no puedes controlar lo que está pasando contigo. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo puedo sentir que viene algo de Dios, pero voy a esperar mi turno pacientemente. Voy a hablar cuando tengo que hablar y no voy a llegar y voy a pararme porque yo percibo algo del Espíritu Santo. Eso está diciendo. Yo puedo juzgar lo que una persona dice, porque hay personas que dicen, así dice el Señor, yo lo escuché, ¿cierto? Lo escuchamos hace cuánto, casi 4 años atrás, ¿cierto? Que dijeron, así dice el Señor, Dios ha juzgado a Chile por su pecado y ha puesto su dedo en Chile y por eso hubo un tremendo terremoto. Yo lo escuché. Alguien supuestamente profetizó. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Hablo mal de la persona? No. Tomo lo que dijo y empiezo a ver. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Puedo juzgar lo que dijo y puedo decir, no es Dios hablando. No es Dios hablando. Porque si fuera por juzgar al país más pecador, o sea, Chile, el más pecador de todos los pecadores, porque tenemos los terremotos más grandes. Como alguien diría, culpa del gobierno, ¿cierto? El gobierno de turno tiene la culpa. Lo que pasa es que las elecciones, como ganó el que no nos gusta, por eso es que vino el terremoto. Hay gente que dice eso. Pero si fuera por pecadores, ¿no estaría terremoteando en otros lugares del mundo? Sí, pues. En países donde el vudú es muy fuerte, donde hay otros tipos de prácticas que son terribles. Pero Chilito, ¿por qué le tocó Chilito? Porque está en el cordón de fuego del Pacífico, eso es todo. Y eso es todo. Y este mundo clama para que los hijos de Dios se manifiesten. El mundo se está destruyendo. ¿Por qué? A causa del pecado. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo, nosotros debemos saber la palabra. Una vez más, conocer. Porque si no, ¿qué sucede? Yo escucho algo así, hay gente que escucha algo así, dice 2 cosas. O estos cristianos evangélicos están locos, o, oh Señor, no voy a hacer nada porque así como destruiste Chile con 8.8, entonces puedes destruir mi vida, me puede caer un rayo, puede pasar. Y empiezan a hacer sus propias interpretaciones. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestra mano, pero aquí está entrando en otro tema que espero algún día poder enseñárselos, porque tengo mucho que enseñarles al respecto de la mujer en la congregación. Dice, versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. ¿Qué está diciendo? No impidas hablar en lengua. No dejes que esto no debes dejar que las personas dejen de hacer esto. Esto es bueno. No, Dios no se va a contradecir. Si por un lado en Judas 20 te dice que edificas tu santísima fe orando en el Espíritu Santo, ¿cierto? No te va a decir por otro lado que no puedes orar, que te calles. Entonces hay que entender
¿Por qué ese versículo estaba hablando esto? ¿Y por qué ahora Pablo está hablando otra cosa? No impidáis el hablar en lenguas. Lo que él está diciendo es, en la congregación, cuando hay una reunión, tiene que haber un orden. Y él lo que está diciendo, ese orden es bueno. Si vamos a orar en lengua, y ahí tiene que ser con interpretación. O sea, que está hablando ahí de una manifestación de un don. El don de diversos géneros de lengua, que viene siempre con interpretación. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Que debemos conocer, debemos procurar, desear y debemos orar por las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, cuando muchas personas se auto proclaman, ¿cierto?, de alguna forma en las iglesias. Y la persona que sabe menos cree que es así. ¿A qué me refiero? Muchas personas en la iglesia se autoproclaman profetas. Entonces, pueden fluir en una profecía, lo vamos a ver más adelante, pero que tú fluyas en un don de profecía no te hace un profeta. Un profeta del Nuevo Testamento, primero es un maestro, conocedor de la palabra, porque si no va a hablar cualquier cosa. ¿Ya? Y segundo, es alguien que fluye no solamente en profecía, también en discernimiento de espíritu y en palabra de sabiduría, en dones de revelación. No va a ser solamente una persona que profetiza de vez en cuando. Y además, un profeta del Nuevo Testamento está llamado al cuerpo de Cristo, no a una iglesia local. Entonces, va a ir de iglesia en iglesia, va a enseñar. Ahora, cuando un profeta enseña, es muy distinto que cuando un maestro enseña. Cuando un profeta enseña, pareciera que de repente como que se desvía del tema y después vuelve a tomar el tema y después se desvía del tema y después lo vuelve a tomar. ¿Por qué? Porque ministra los corazones de las personas a través de la administración de la palabra de Dios. No solamente él enseña la palabra, sino que aplica la enseñanza al espíritu del hombre, al espíritu de ustedes, cada uno. Lo enseña de una manera que ustedes lo puedan recibir. Hay preguntas en sus corazones que cuando un profeta está enseñando, no necesariamente está diciendo, así dice el Señor, pero está contestando tus preguntas. Y es una manera de fluir diferente. No es solamente con el dedo acusador, así dice el Señor, ¿cierto? Como cuando estudiamos dones de ministerio, ¿cierto? Apóstol, porque toca los otros dones. Profeta, así dice el Señor. Evangelista, este no lo voy a parar solito porque es feo, porque sobresale de todos los demás, ¿cierto? Pastor, porque está casado con la iglesia. Y maestro, porque metete. ¿Ya? Le gusta meterse, estudiar y todo. No se queda con la primera impresión. Entonces, muchas personas identifican al profeta como un acusador. Ya no necesitamos al acusador de los hermanos, no. Basta con el profeta. ¿Cierto? Anda acusando los pecados de toda la gente. Eso no es Dios. ¿Sabe qué? Yo he estado en la iglesia, hemos estado alabando al Señor y el Señor me ha dicho, tal persona le está pasando esto, tal persona le está pasando esto, tal persona le está pasando esto. Y eso no significa que yo tome el micrófono y diga, así dice el Señor, pecador. No, muchas veces para que yo ore por una situación. A veces me he acercado a las personas y le he dicho, está pasando esto en tu vida, hay que arreglarlo, esto no está bien con Dios, no va a traer provecho a tu vida. Pero no para ser el acusete de los hermanos. Hay gente, se da cuenta que también en la iglesia es como alguna vez, ¿cierto? Como su seguridad no está en lo que es en Cristo, sino en lo que dicen los demás de Él. Entonces, como una vez profetizó, entonces ahora va a tratar de profetizar siempre. Entonces, siempre la misma profecía. Oh, dice el Señor que hará grandes cosas contigo. Siempre agarra lo nuevo porque no la han escuchado esa profecía, ¿cierto? Entonces, oh, el Señor me dijo que hará grandes cosas conmigo. Claro que no sabe que le ha dicho a todos los de la iglesia, ¿cierto? O al revés, tienen como estos profetas menos adivinadores. Dios me está mostrando que hay pecado en tu vida. ¿Cómo estás con esta área de tu vida? Entonces, como que te dicen mentira de verdad como para sacarte información, ¿cierto? No, eso no es Dios. Porque, primero, Dios siempre va a tratar contigo. Y nunca lo va a hacer público para avergonzarte. Nunca.
Si es que él tiene que hacer algo público, es solamente para ayudarte, porque ya de otra manera es como que te caiga el letrero encima. Así, ¡pah! Es la única manera de ayudarte. Y no va a ser para condenarte, va a ser para ayudarte. Dios opera de esa manera. Se me acabó el tiempo y ni siquiera hemos visto el primero. Entonces, no ignoramos. El Espíritu Santo no anda convenciendo a la gente de pecado. A los creyentes, no. La Biblia dice que Él convence de pecado en Juan 16:8 al mundo, no a ti. Y si no te convence a ti de pecado, menos va a estar exponiendo tus pecados en la congregación. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes vean que alguien opera de esa forma, ustedes dicen, esto no es Dios. Y usted perfectamente puede juzgar la profecía, no a la persona, la profecía. No pele al hermano, sino que no reciba eso que le están diciendo. Eso es todo. Yo sé, no, a lo mejor no estaba en su mejor día, porque el amor piensa lo mejor, ¿cierto? Entonces, no estaba en su mejor día. Ahora, para terminar, anoten esto y con esto vamos a partir el próximo miércoles. Estos dones o manifestaciones se dividen en 3. Se dividen en los que hacen algo, estos son milagros, don de fe y dones de sanidades, son estos milagros, fe y dones de sanidades, estos son los que hacen algo. El mayor de ellos es el hacer milagros. Luego están los que revelan algo, que es palabra de conocimiento o ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. En realidad es primero palabra de sabiduría, después palabra de conocimiento y lo tercero es discernimiento de espíritus. Lo más importante ahí es palabra de sabiduría. Y luego están los dones que dicen algo, ¿ya? Que son vocales. Profecía, lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Los voy a volver a repetir. Los que hacen milagros, fe, dones de sanidades. Los que revelan sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Los que dicen, o los vocales, profecía, lenguas, diversos géneros de lenguas e interpretación. ¿Cierto? Con esto vamos a partir la próxima semana. Vamos a comenzar a estudiar cada uno de ellos. Vamos a ver cómo trabajan, cómo operan y de qué se trata. Porque muchas personas nosotros los separamos para estudiarlos, pero muchas veces vienen juntos, ¿ya? Porque operan juntos. Pero para estudiarlo los vamos a separar. ¿Amén? Así que la próxima semana vamos a seguir estudiando. ¿Les parece? Amén.